Me confirman, por favor, si están visualizando el Excel que les estoy proyectando. Sí. Ok, muchas gracias. Entonces, si no hay necesidad, si no tienen ningún comentario que realizar en la clase, podemos mantener los micrófonos apagados, por favor, para que la clase sea más prolija al momento de ustedes escucharla posteriormente. Recuerden que yo les cuelgo las clases en el canal de YouTube. Señor, disculpe, buenos días, no me El sale el enlace. programa de Excel. ¿No te sale el programa de Excel? Bueno, pues vas tomando nota aquí en la clase y de igual forma estas actividades no hay necesidad de hacerlas en Excel. Las puedes hacer a mano, le tomas la foto en hoja normal, un cuaderno, bien presentadito, que se entienda y que sea claro para que puedas realizar las actividades. Las actividades no me las tienen que presentar en Excel, me las tienen que presentar ya sea a mano. El que tenga la facilidad de hacerla en Excel, la hace en Excel, y el que tenga la facilidad de hacerla a mano, pues la hace a mano. ¿Está claro ese punto? Entonces, no se vayan a limitar que porque no tienen Excel no van a poder hacer las evidencias. Las evidencias las pueden realizar tanto a mano como en Excel. Por eso yo se los hago aquí, tanto a mano como en Excel. Entonces, acá, en este sentido, vamos a hacer un breve recorderis de cómo construimos la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia tiene los siguientes componentes. En este caso, déjenme admitir aquí a alguien. ¿Ya entró? Sí, parece. Parece que ya entró. Ok. Ahí está. Entonces, la tabla de frecuencia tiene los siguientes componentes. ¿Cuáles son? La variable o el dato, que lo vamos a representar con X, Y. La frecuencia absoluta, que la vamos a representar con FI. La frecuencia absoluta acumulada, que la vamos a representar con la FIA. La frecuencia relativa, que siempre se saca de manera porcentual y la vamos a representar con este número FR, con esta letra. La frecuencia absoluta relativa acumulada, que va a ser FRA, también expresada en porcentaje. Entonces, aquí al frente les coloqué la fórmula de cálculo de cada una de estas frecuencias o de los componentes de la tabla de frecuencia para que fuera como más fácil para ustedes al momento de hacer ese proceso. En este momento me voy a ir a Paint para poderles hacer la presentación, y para aquellos que no tienen Excel, que sé que hay muchos que tienen esa dificultad, pues puedan hacer su actividad a mano sin necesidad de tener Excel, porque la idea es que todos puedan realizar su evidencia y aprendan a hacer como la tabla de frecuencias que les va a permitir a ustedes organizar y presentar la información en cualquier momento. Entonces, en ese sentido, este es el ejercicio que veníamos trabajando la clase pasada y estábamos trabajando con la variable, en este caso, edad, y la edad de un grupo de personas que eran 15 personas. Estas 15 personas que tienen como características que son personas que pertenecen a una empresa, a una organización. Entonces, a cada una le preguntamos cuántos años tenían, y en ese sentido, al preguntarle a cada una de las personas cuántos años tenían, estas fueron las respuestas que cada una de estas 15 personas me dieron. En ese sentido, nosotros podemos organizar esta información que acabamos de recolectar en una tabla de frecuencia. Entonces, vamos a hacer ese proceso de manera más manual para que ustedes puedan ver cómo hacerlo en su cuaderno sin necesidad de hacerlo en Excel.
aplicando las mismas fórmulas que veníamos trabajando de frecuencia absoluta y demás. Entonces aquí también les voy a copiar todas estas fórmulas y vamos a hacer el proceso de cálculo en Excel, a mano, de nuestra tabla de frecuencia. Bien, entonces voy a parar de compartirles un momentico para compartirles la pizarra. Un segundito aquí. Y ya les comparto la pizarra. Me confirman, por favor, si están visualizando. ¿Sí la están visualizando? Sí, señor, la estamos visualizando. Bueno, bien. Entonces, tenemos la misma información. ¿De qué manera nosotros podemos realizar esa tabla de frecuencias? Entonces, voy a aquí a armar primero el esquema de la tabla de frecuencias que debemos construir. El primer componente de la frecuencia es XY, que va a representar la variable que ya sabemos que es la edad que estamos trabajando. El segundo componente de la tabla de frecuencia viene siendo la frecuencia absoluta, que ya sabemos que la frecuencia absoluta es FI, entonces aquí lo coloco. Luego colocamos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa, y recordemos que la frecuencia relativa la vamos a expresar de manera porcentual. Asimismo, vamos a colocar la frecuencia relativa acumulada, también que se expresa de manera porcentual. Ahora, ¿de qué manera podemos realizar el cálculo de esta tabla de frecuencia? Hacemos nuestro esquema, pasamos nuestras rayas. Ustedes allá en su cuaderno lo pueden hacer más bonito, no les va a quedar así, me está quedando a mí todo cachureto, porque no tengo pulso, pero ahí más o menos está quedando. Miren que aquí tengo los datos, las respuestas que me dieron las 15 personas. Pregunté cuál era la edad. Déjenme aquí un segundito que alguien está insistente por el WhatsApp. Y para que no me... Listo. Entonces, ¿de qué manera yo puedo empezar con nuestra tabla de frecuencia? Lo primero que tengo que hacer, el primer paso que tengo que hacer, es organizar estas respuestas que me dieron estas 15 personas que están aquí. Las voy a organizar de menor a mayor sin repetición, de menor a mayor sin repetición, ¿verdad? Entonces yo aquí coloco el menor o el dato menor, que en este caso, si mal no estoy en mi vista, es 20. Entonces yo coloco el dato menor que viene siendo 20. ¿Cierto? Luego voy a seguir la secuencia. ¿Cuál le sigue al 20? Sin repetición. Viene 25. Después de 25, 28. Tiene 26. Después de... Aquí está el 26, sí señor. Entonces vamos a hacer el 26 y 28. Correcto. Hay 27, no, 28 sí, 30. Entonces escribimos el 30. Tenemos 31, no. 32 sí. 32. Miren que estoy escribiendo las respuestas sin repetición. Hay 33, aquí está el 33. Entonces escribo 33.
Déjenme ver si alguien está solicitando entrar. Listo. 33. Después hay 34, no hay. 35. 35 es el mayor. Entonces aquí escribo 35. Estas vienen siendo las variables o las respuestas de las 15 personas sin repetición. ¿Listo? Luego que ya yo organicé los datos en la tabla de frecuencias sin repetición, el paso a seguir viene siendo contar cuántas veces se repite ese dato en la variable, es decir, cuántas veces se repite el 20 en las respuestas que me dieron estas 15 personas, cuántas veces se repite el 25 en las respuestas que me dieron estas 15 personas, y hago ese mismo proceso. Entonces, ¿cuántas veces se repite el 20? Busco el 20. ¿Hay más 20? No hay más 20. Quiere decir que se repite una sola vez. ¿Cuántas veces se repite el 25? Entonces, el 25 acá hay uno, acá hay otro, aquí hay otro. Van 3, 4. 4 veces se repite el 25. Entonces, yo aquí escribo 4 veces. Las 4 veces que se repite el 25. ¿Cuántas veces se repite el 26? Una sola vez. Entonces yo escribo aquí 1, porque solamente se repite una sola vez el 26. ¿Cuántas veces se repite el 28? Entonces marco una vez solamente el 28 y escribo una vez. ¿Cuántas veces se repite el 30? Aquí está 1 y 2, 3 veces. Y aquí escribo las 3 veces que se repite el 30. ¿Cuántas veces se repite el 32? Entonces me voy aquí a la tabla, busco el 32 y donde más haya 32, nada más hay una sola vez, entonces escribo una sola vez. ¿Cuántas veces se repite el 33? Entonces busco una vez, 2 veces, listo, 2 veces. Miren que aquí me comí el 38, o sea que aquí va 38. Lo acabo de ver. ¿Cuántas veces se repite el 36? No hay 36. Entonces lo que vamos a hacer es que este 38 lo borramos y colocamos aquí 38. Es 38, 35. Es 35 y 38. Es 35 y 38, correcto. Entonces colocamos 35 aquí y 38 acá. Ordenar los datos de menor a mayor sin repetición. Entonces, ¿cuántas veces se repite el 35? Una sola vez. Escribo una. ¿Cuántas veces se repite el 38? Una sola vez y escribo una. De esta manera, ya yo tengo organizada mi tabla de frecuencia con el dato o la variable. Recordemos que X es la variable y FI es la frecuencia absoluta, el número de veces que cada dato se repite. El 20 se repite una sola vez, el 25 4 veces, el 26 una sola vez, el 28 una sola vez, el 30 se repite 3 veces. ¿3 veces o 2 veces? 1, 2 y 3 veces. El 32 se repite una sola vez, el 33 se repite 2 veces, el 35 se repite una sola vez y el 38 se repite una sola vez. La suma de toda esta columna de frecuencia me tiene que dar 15, porque son 15 personas las que encuesté. Si la muestra aquí me da 15, aquí la sumatoria de frecuencia absoluta también me tiene que dar 15. Entonces, acá debo colocar la sumatoria que tiene que darme 15. Hagan ustedes la operación para que vean que esta suma de esta columna
les da 15. Entonces les tiene que dar toda esta suma 15. Vamos entonces ahora con el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada. Siempre la primera frecuencia absoluta acumulada es igual a la primera frecuencia absoluta. Entonces, si aquí la primera frecuencia absoluta es 1, acá la primera frecuencia absoluta acumulada también va a ser 1. Si aquí la primera frecuencia absoluta es 1, la primera frecuencia absoluta acumulada también va a ser 1. Y luego voy a ir sumando y acumulando cada una de las frecuencias. Es decir, la primera más la segunda, la tercera más la segunda más la primera y así sucesivamente. Entonces yo lo que hago es que hago esta relación. 4 más 1, ¿cuánto me da? 5. 1 más 5, ¿cuánto me da? 6. 1 más 6, ¿cuánto me da? 7. 3 más 7, ¿cuánto me da? 10. 1 más 10, ¿cuánto me da? 11. 2 más 11, ¿cuánto me da? 13. Y 1 más 13, ¿cuánto me da? 14. Y 1 más 14, ¿cuánto me da? 15. Miren que la última frecuencia absoluta acumulada también me debe dar 15. Entonces, si aquí la sumatoria me da 15, la muestra es 15, la última frecuencia absoluta acumulada también me tiene que dar 15. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Estamos entendiendo mejor? Si necesitan que repita algún proceso, me dicen y yo con mucho gusto les repito. Listo. Bueno, seguimos acá. La frecuencia relativa. Miren aquí la fórmula de la frecuencia relativa. Hola, señor. Hola, ¿sí? Señor, ¿cómo está? Bien, ¿me vas a preguntar algo sobre lo que estamos explicando? Son Lisa. No, quería decirle que ya puedo entrar. Ah, bueno, me alegra. Bueno, mija. Entonces seguimos Bueno, acá con la explicación. Vamos entonces a hacer el cálculo de la frecuencia relativa, que es esta que está aquí, que la vamos a expresar de manera porcentual. Esa frecuencia relativa que la expresamos de manera porcentual, acá tenemos la fórmula, que es esta que está aquí, viene siendo a la división de la frecuencia absoluta de cada frecuencia absoluta entre la muestra y multiplicado por 100. Entonces, si yo hago aquí al ladito la fórmula FR, viene siendo igual a cada frecuencia absoluta entre la muestra multiplicada por 100. Cada frecuencia absoluta entre la muestra, que en este caso N, multiplicado por 100. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, la primera frecuencia relativa, ¿cuánto nos va a dar? Miremos acá, frecuencia relativa viene siendo igual a la primera frecuencia absoluta, que en este caso es 1, entonces yo escribo aquí 1, entre la muestra, que ya yo sé aquí que la muestra es 15, entonces aquí escribo 15, y lo multiplico por 100. %. ¿Cuánto me da esa división? 1, 3. 6.6. Entonces aquí escribo 6,6%. Y la respuesta que voy a escribir aquí en la tabla es esa, 6,6%. ¿Ya? Luego hago la segunda es 4, entonces frecuencia relativa viene siendo igual a 4 entre 15 por 100. ¿Cuánto me da esa operación?
33,3. Entonces aquí escribo 33,3%. Ahora aquí, nuevamente 1, ya yo sé que 1 me va a dar 6,6, entonces escribo 6,6. Ahí me están saliendo los números cachuritos con el mouse. Bueno, aquí también tengo 1 y coloco 6,6%. Acá tengo 3, entonces hago la operación 3 dividido entre 15 por 100, ¿cuánto da? Señor, disculpen, la segunda no es 33, sino 26,6. Ah, 26,6. Sí, es que la había Vamos, sacado con el 5. vamos a voltearlo. Vayan sacando la siguiente, por favor. 26,6, acá es 26,6. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da 3 entre 15? En esa da 20. Entonces escribimos aquí la respuesta igual 20. Por ciento, acuérdense de colocarle el signo porcentaje. 20%. Bueno. Por favor, el micrófono, apáguenlo. Bueno, entonces aquí sigo aquí con 1 entre 15, que ya yo sé que es 6,6. 1 entre 15, 6,6%. Luego coloco el 2, entonces hago la misma operación. 2 dividido entre 15 viene siendo 13,3 multiplicado por 100, ¿cierto? Entonces vamos a rectificar. 2 entre 15 por 100. 13,3. Entonces aquí la respuesta va a ser 13,3%. Aquí abajo, 1 y 1, ya yo sé que va a ser lo mismo, 6,6. 6,6%. Y aquí otra vez 6,6%. ¿Listo? Ahora vamos con la frecuencia relativa acumulada. Así como hicimos esta operación con la frecuencia absoluta, vamos a hacer aquí con la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada, número 1, viene siendo igual a la frecuencia relativa número 1. Entonces, ¿cuál es la frecuencia relativa número 1? En este caso es 6,6. Entonces yo aquí coloco 6,6%. Y hago la misma relación que hice con la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, 6,6 lo voy a ir sumando de manera acumulada. 6,6 más 26,6, ¿cuánto me da? Y escribo acá el resultado. Esto, la suma de estos dos, me da 33,2. Entonces, aquí escribo 33,2. Y sigo sumando. La suma de 6,6 más 33,2. 33,2 más 6,6, ¿cuánto me da? 39. 39,8.
39,8, correcto. Entonces aquí escribo, ojo con el signo, aquí colocamos signo porcentaje. Y voy siguiendo la suma, más 6,6, eso da 46,4. Entonces aquí escribo 46,4%. Luego hago la misma suma del 20 más 20%, eso da 66,4. Entonces aquí escribo 66,4%. Luego sigo sumando más 6,6, ¿cuánto me da? 73, entonces aquí escribo 73%, más 13,3, eso da 86,3, entonces aquí escribo 83,3, se me quedó feito ahí, vamos a darle deshacer. 86 es la cosa. 86,3. Bueno, ahí más o menos. A ustedes sí les debe quedar bien bonito en su cuaderno. Luego le sumo 6,6 y eso me da 92,9. 92,9%. Más el último, que es 6,6, eso me da 99,5. Ese 99,5 es la misma que si yo hiciera la suma de toda esta frecuencia, aquí también me va a dar 99,5. Entonces aquí me da 99,5% el último, aquí la sumatoria de toda esta columna de frecuencia relativa también me tiene que dar 99,5. Y de esta manera hemos calculado nuestra tabla de frecuencia. Entonces me voy a ir nuevamente al Excel para que ustedes comparen el resultado. En Excel me da el 100% porque pues lo hago en Excel y me da el 100%. Pero si lo hiciera a mano, como no escribo todos los decimales, por eso me da 99,5. Entonces, a mano no siempre les va a dar el 100% aquí abajito, sino que les va a dar 96, 97, 99, etc. ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? Miren, los mismos porcentajes. ¿Sí? Esa es la misma clase de la vez pasada, ¿es como un repaso o sea, Es yo un entré de repaso. último en el... Es un repaso que estamos haciendo para aquellos que no tienen Excel y que tienen que hacerla a mano. Ah, porque no me da, o sea, no dio los mismos resultados de la vez pasada en la frecuencia relativa acumulada. Porque aquí no estamos escribiendo todos los resultados, todos los detalles. Por eso les estoy comentando que si lo hacen a mano, puede que no les dé el 100%. Miren que aquí nos dio 100. Pero como no lo estamos escribiendo con todos los decimales, por esa razón no nos está dando el 100%. ¿Ya? Porque aquí sí le escribimos todos los decimales. Acá le escribimos todos los decimales completos. Pero acá a mano no lo hicimos. Ya solo incluimos un solo decimal. Por esa razón, mira que da 99,5 porque no escribimos los decimales. Pero no quiere decir que la tabla esté mala, sino que por falta de decimales no te da el 100%. ¿Ya? Ah, ok. Bien. Entonces, cuando ya nosotros tenemos nuestra tabla de frecuencia, nosotros podemos pasar al proceso de cálculo. Entonces voy a copiar solo la tabla de frecuencia para hacer el proceso de interpretación de esta tabla, porque no solamente es hacer la tabla y ya, sino de qué manera interpretamos o podemos dar conclusiones de lo que se observa en la tabla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
si yo quisiera dar una conclusión de esta tabla, ¿de qué manera lo podría hacer? Por ejemplo, si yo tomo la frecuencia más alta, a la frecuencia absoluta más alta, ¿cuál viene siendo en este caso? La frecuencia absoluta más alta viene siendo 4, ¿verdad? Aquí está. Esa frecuencia absoluta más alta, que es 4, me está diciendo que 4 personas de las 15 personas encuestadas tienen 25 años. Esa es una conclusión que yo puedo sacar allí, que 4 personas de las 15 personas encuestadas tienen 25 años. Y si lo quiero expresar de manera porcentual, puedo decir que el 26,6% de las personas encuestadas tiene 25 años. Entonces, de esa manera, nosotros podemos interpretar o sacar conclusiones de la tabla de frecuencia. Entonces, cuando en la guía, por ejemplo, le dice saque 4 conclusiones o de tantas conclusiones, es que le estoy diciendo que escoja o frecuencia absoluta o frecuencia relativa y me interprete los resultados. Por ejemplo, si en este caso yo escogiera, por decir algo, el 3, la frecuencia absoluta 3. Entonces yo digo, 3 personas de las 15 personas encuestadas tienen 30 años. O que el 20% de las 15 personas encuestadas tienen 30 años. ¿Ven de qué manera podría yo realizar las interpretaciones? ¿Quién me interpreta es la frecuencia absoluta 2? A ver, los escucho. La frecuencia absoluta 2. ¿Qué me está diciendo este 2? Como 2 personas de las 15 encuestadas tienen Sí, 33 años. correcto. ¿Y en porcentaje? 13% de las personas encuestadas tienen 33 años. Exacto. Esa es una forma de sacar conclusiones o interpretar la información que nos da la tabla. ¿Ya ven que es fácil? Ahora vamos a hacer con esta misma tabla que acabamos de hacer, tanto manual como en Excel, los gráficos que podríamos realizar, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que me voy a llevar la tabla nuevamente al Paint para explicarles cómo hacer el gráfico. Voy a borrar todo esto de aquí y solo voy a dejar la tabla. Vamos a seleccionar solo la tabla, que es lo que vamos a necesitar para el gráfico. Listo. Entonces aquí tengo esta tabla de frecuencia. ¿De qué manera yo puedo hacer un gráfico? El primer gráfico que puedo realizar viene siendo el gráfico de columnas. Gráfico de columnas. O gráfico histograma. El gráfico de columna o el histograma es muy fácil de realizar en realidad. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer para este gráfico de columnas es trazar un esquema de plano cartesiano. ¿Sí se acuerdan del plano cartesiano de bachillerato? Que tenía 4 cuadrantes. En este caso solo vamos a utilizar este primer cuadrante. ¿Se acuerdan que este plano cartesiano aquí nosotros ubicábamos en el bachillerato cuando nos mandaban a hacer la tarea en hoja milimetrada el eje de la Y, que viene siendo el eje vertical, y el eje de las X, que viene siendo el eje horizontal? En nuestro caso, como estamos trabajando con nuestra tabla de frecuencia, en el eje de las Y vamos a colocar la frecuencia absoluta, es decir, FI. Y en el eje de las X vamos a colocar
la variable, es decir, XY, que viene siendo la variable que estamos trabajando, que en este caso viene siendo la variable edad. Edad. Vamos a colocar aquí para saber qué es edad, lo que representan esos datos. Listo. Entonces, ¿de qué manera yo ubico esta tabla en el gráfico? Como acá en el eje vertical van las FI, yo aquí voy a colocar los valores de FI. ¿Cuáles son los valores de FI? Entonces yo escribo aquí, viene siendo 1, viene después 2, después viene 3 y después viene 4, que es el más alto. Listo. Aquí ya ubiqué todos los valores que tiene la columna de FI. Ya, el 15 no, solamente la columna. Las sumatorias estas no se ponen acá en la frecuencia absoluta. Y aquí en el eje de las X voy a ubicar todos los valores de la columna XY. Entonces yo ubico aquí los valores de la columna XY. El primer valor es 20. Después sigue el dato 25, calculo más o menos distancia, ¿verdad? Que sea representativa. 26, 28, 30, 32, 33, 35, 38. Listo. Entonces ya yo aquí tengo mi edad y la variable en el eje de las X. ¿Qué tengo que hacer ahora para hacer mi gráfico? Pues simplemente voy a unir. El 20, ¿con qué frecuencia absoluta va? Con la 1. Entonces yo escribo aquí una columna y trazo la columna hasta el 1. ¿Ya? El 25, ¿con qué frecuencia absoluta va? Con 4. Entonces yo alargo la columna desde el 25 hasta el 4, calculo con regla que no me vaya a pasar más o menos el pulso y ahí va quedando mi columna. ¿Sí lo están observando? ¿Cómo estamos haciendo la columna? El 26 va con ¿cuál? Con 1. Entonces el 26 va con 1 hasta ahí. El 28 ¿hasta dónde llega? Hasta 1. Entonces también llega hasta 1. El 30 ¿hasta dónde llega? Hasta el 3. Entonces yo más o menos calculo la distancia del 30. El 32 llega ¿hasta dónde? Hasta el 1. Entonces aquí coloco hasta 1. El 33 ¿hasta dónde llega? Hasta el número 2. Entonces más o menos calculo la distancia hasta el número 2, el 33. El 35 ¿hasta dónde llega? Hasta el número 1. Entonces el 35 hago la columna hasta el 1. El 38 ¿hasta dónde llega? También llega hasta el 1. Entonces trazo la columna hasta el 1. Y de esta manera me queda a mí el gráfico o el histograma de frecuencia. ¿Cómo les parece? ¿Fácil o difícil? Díganme ustedes. ¿Se entendió? Sí, está fácil. Y Pues, si llega un número guardas más el alto, digamos hasta el 6. Lo colocas hasta el 6. Uno lo Aquí yo coloca lo coloqué aquí. hasta el 4 porque llega hasta el 4, pero si llegara hasta el 6, hasta el 10, hasta el 20, pues lo coloco hasta el 10 y hasta el 20. Y aquí también los Bueno, números que siguen en ambos lados, hasta el número que llegue.
¿Listo? Ahora vamos a hacer otro tipo de gráfico que ustedes conocen como gráfico de torta. ¿Sí han oído hablar de ese gráfico de torta? Es redondito, con Es el colorcito. circular. Es el circular, correcto. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos hacer ese gráfico de tortas? Entonces voy aquí nuevamente. Vamos a borrar este gráfico que acabamos de hacer para que me dé espacio. Y hacemos el gráfico de torta o diagrama circular. Se llama diagrama circular o gráfico de torta. El diagrama circular o gráfico de tortas. Entonces, lo primero que tengo que hacer bien bonito es un círculo que me quede redondito. Aquí en Paint di con la cuestión, porque al pulso me sale todo cachureto. Entonces ya tenemos nuestro gráfico de torta. Ahora lo que vamos a hacer es dividir esa torta en estos porcentajes que tenemos aquí con la frecuencia relativa, ¿verdad? Para el gráfico de torta siempre vamos a utilizar la frecuencia relativa, que la vamos a expresar de manera porcentual. O también podemos utilizar la frecuencia relativa acumulada, cualquiera de las dos. En este caso, para este ejercicio vamos a utilizar la frecuencia relativa expresada en porcentaje. ¿De qué manera armo yo el gráfico? De la siguiente manera. Entonces, mire que aquí el primer porcentaje es 6,6%. Entonces yo me ubico en el centro del gráfico y trazo una proporción que más o menos me represente ese 6,6%. ¿Ven? Luego viene el 26,6%, que es una proporción más grande. Entonces yo aquí trazo una proporción más grande que me represente el 26,6%. Ya lo voy haciendo con el transportador, que quede bien bonito. Nuevamente viene una proporción del 6,6%. Entonces la misma cantidad aquí, 6,6%. O el mismo espacio. Luego viene otra vez 6,6%, calculo más o menos el mismo espacio que me dé 6,6%. Listo. Luego acá viene el 20%, entonces trazo una proporción que represente más o menos el 20%. Luego acá viene nuevamente una proporción del 6%, entonces coloco una proporción más pequeña del 6,6%. Luego acá viene una proporción del 13%, entonces coloco una proporción aquí más o menos grandecita del 13,3%. Y luego viene una proporción también del 6,6%. Entonces aquí viene siendo 6,6%. Y aquí también 6,6%. Y de esta manera ya yo he hecho mi diagrama circular. ¿Cómo les parece? ¿Fácil o difícil? O sea, señor, ¿cómo más o menos uno calcula que quede, o sea, que no sea como al ojo, que Tú quede, o sea, bien hecho? con el transportador, con el transportador vas mirando la distancia. ¿Saben que hay una cosita redondita? Tú más o menos la vas calculando, el porcentaje. Pero con el transportador te da exacto. Si consigo uno, ¿Y cómo lo mide uno? más o menos que esta partecita sean iguales, que todas las del 6 sean iguales, que todas las del 26 sean este tamaño y que todas las del
20 sean de este tamaño y que no te vaya a salir del círculo. Listo. Tú escoges cualquiera de los dos gráficos, el que más se te acomode, sea el de barra o sea este de diagrama circular. ¿Listo? Bueno, entonces los voy a copiar y se los voy a pegar aquí en la hoja de trabajo para que les vaya quedando la información. Ahora vamos a trabajar otra parte, que es el último tema, que se llama medidas de tendencia central. Y si mal no recuerdo, yo les mandé a averiguar sobre ese tema, ¿cierto? No fue así. ¿Cuáles eran las medidas de tendencia central? Entonces vamos a trabajar un poquito sobre cuáles son las medidas de tendencia central. Señor, las medidas de tendencia no son media, mediana y moda. Correcto, exactamente. Entonces, medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central nos van a permitir a nosotros sacar conclusiones de una información que estemos trabajando, sin necesidad de hacer tabla de frecuencia. Entonces, con nosotros tener simplemente los datos, podemos aplicar medidas de tendencia central y saber el comportamiento de una población, de un grupo de personas, de un grupo de objetos, de un grupo de variables que estemos trabajando. Por ejemplo, dentro de estas medidas de tendencia central, la más usada es la media, que también se le conoce como promedio. Media o promedio. Por ejemplo, cuando ustedes estaban en su colegio, recuerdan que para sacar la definitiva de una asignatura, ustedes sacaban el promedio de sus notas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacían para sacar el promedio de sus notas para saber cómo les iba a quedar en definitiva una asignatura? Sumaban todas las notas que tenía o que les había recolectado su profesor y lo dividían entre el número de notas. Esa fórmula de promedio viene siendo la fórmula de la media y es la más utilizada para saber en comportamiento o sacar conclusiones sobre una información específica, que no necesariamente tenemos que hacer la tabla de frecuencia, sino que aplicando una de estas medidas de tendencia central, sea la media, la mediana o la moda, nos va a permitir a nosotros sacar esas conclusiones. ¿Listo? Entonces, vamos a ir haciendo un ejercicio sobre lo que es la media, la mediana y la moda. Empezamos con la media. La media, en nuestro caso, la vamos a simbolizar con la letra X barra. Entonces, me voy a ir aquí al Excel, al Paint. Vamos a hacer uno nuevo. Listo. Y en este caso, la media la vamos a simbolizar con la letra X barra. ¿Cómo así? Con la letra X y una barrita arriba. Eso nos va a simbolizar la media, la cual va a tener como fórmula la siguiente. ¿Cuál fórmula? Que viene siendo la sumatoria. Este símbolo E significa sumatoria de todos los datos, es decir, de la XY, que es la variable, entre la muestra, que es el número de datos que se está trabajando. Entonces, trabajando con el mismo ejercicio que veníamos de la edad, me voy a llevar aquí los datos, estos, al Paint. Vamos a aplicar esa fórmula de media. ¿De qué manera la podríamos hacer?
Si nosotros sin necesidad de hacer tabla de frecuencia podemos sacar una conclusión utilizando la media de los datos, ¿verdad? Entonces, esta media de los datos lo que vamos a hacer es sumar todos estos datos que tenemos acá para sacar el dato de arriba y la n que ya sabemos que en este caso es 15. Entonces, para hacer la sumatoria de todos los datos, que es la parte de arriba de la fórmula, lo que nosotros hacemos es sumar. ¿Qué voy a sumar? Todos los datos que tengo ahí. Entonces tengo 25 más 28 más 30 más 30 otra vez más 38 más 25 más 25 otra vez más 26 más 30 otra vez más 33 más 35 más 33 más 32 más 20 más 25. Entonces, ¿cuánto me va a dar a mí esa sumatoria? ¿Cuánto da esa sumatoria? Háganme esa suma, por favor. ¿Cuánto da? ¿Esta suma cuánto da? Y me dan el resultado. ¿Cuánto da esa suma? $410. 410. Vayan rectificando que no nos vayamos a equivocar. A mí me da 435. Rectifiquemos. Rectifiquemos cuánto nos da. Señor, a mí me dio 411. Da 435. La suma de todos estos datos. 435. La suma de todo esto da 435. Sí, señora. ¿Ah? Sí, da 435. Correcto. Entonces, esa suma la voy a escribir aquí arriba, que es la fórmula de la parte de arriba de la fórmula, 435 y 435. Y abajo, ya yo sé que abajo va n, que vale 15. Entonces, aquí coloco 15. ¿Cuánto me da esa división? 435 entre 15. Me da 29. ¿Qué quiere decir ese 29? Ese 29 lo que quiere decir es que las personas tienen encuestadas, tienen un promedio de edad de
29 años. Eso es lo que quiere decir ese 29, que el promedio de edad de esas personas es de 29 años. Media o promedio. ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿verdad? Vamos a copiar ese resultado aquí abajito para que les vaya quedando. Entonces, eso es lo que quiere decir la media o promedio, medida de tendencia central. Ay, no quiere bajar. Ay. Ahora vamos a ver la otra medida de tendencia central, que viene siendo la mediana de los datos o de la información. Entonces, la mediana de los datos o de la información que estamos trabajando. Y aquí tenemos la media, ahora vamos a trabajar la mediana. Entonces, vamos a borrar todo esto, que ya no va a ser la media ni promedio, sino que va a ser la mediana. Para la mediana, lo primero que tenemos que hacer es organizar los datos de menor a mayor con repetición. Se organizan los datos de menor a mayor con repetición. Entonces, la mediana o dato mediano, lo primero que tienen que hacer es organizar los datos de menor a mayor con repetición. ¿Cómo así? Aquí ya yo tengo mis datos, los voy a colocar aquí a un ladito en orden de menor a mayor con repetición. Entonces ustedes me van ayudando a hacer esa actividad. ¿Cómo los organizamos? ¿Cuál es el dato menor? Ya yo sé que es 20, ¿verdad? Entonces yo aquí voy organizando 20. Vamos a colocarlo con letras para que me quepa todo en una sola línea. Entonces, el dato mayor es 20. Después, ¿cuál le sigue? 25. ¿Cuántas veces se repite el 25? 4 veces. Entonces tengo que escribir 4 veces 25 porque se repite 4 veces. Ahí ya lo tengo. ¿Cuántas veces se repite el que sigue, que viene siendo 26? Una sola vez. Entonces escribo 26 una sola vez. Después sigue el 28, que se repite también, ¿cuántas veces? Una sola vez, 28. Después sigue el 30. ¿Cuántos 30 hay? 2 30. Entonces escribo 2 veces 30. Hay 3:30. Hay 3 30. Entonces escribo los 3 30. Señor, 25 no se repiten, son 3 veces. 25 se repite 4 veces. Oh, señor. 1, 2, 3, No son 3. 4. 4 veces. Mira los datos. 10, 27. Ya lo viste. 1, 2, 3 y 4 veces. El 30 se repite 3 veces. Y luego viene el 32, que se repite ¿cuántas veces? Una sola vez. Después viene el 33, que se repite ¿cuántas veces? 2 veces. 33. Después sigue el 38,
el 35, que se repite una sola vez. Y el 38, que se repite una sola vez. Debo tener los 15 datos organizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí están los 15 datos organizados. Entonces, yo lo que hago es que lo voy a numerar. Este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el dato 12, el dato 13, el dato 14 y el dato 15. Ahí están los 15 datos, ¿verdad? Para sacar la mediana, que la voy a simbolizar con esta letra ME, que viene siendo mediana, lo que voy a hacer es escoger el dato del centro. ¿Cuál es el dato del centro acá, en este caso? ¿Cuál es el dato del centro? El dato que se encuentra en el centro. ¿Cuál es? Puede ser el 28, sí. No, el que está en el centro. De aquí, Los 30, señor. el que está en el centro viene siendo el 8, el número 8, que viene siendo el que está en el centro. De aquí para acá hay 7 y de aquí para acá hay 7 y el centro que viene siendo la posición número 8. Esa viene siendo la mediana de los datos, el que está en el centro. El dato que está en el centro es la mediana de los datos. El dato que está en el centro de la distribución o de los datos ordenados. En este caso, la mediana viene siendo igual a 30. Entonces, como la posición o el dato central es 8, aquí la respuesta viene siendo que la mediana es igual a 30. ¿Qué significa ese 30? Ese 30 lo que viene significando es que la edad mediana de las 15 personas encuestadas es de 30 años. Y de esta manera yo calculo la mediana de los datos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí? Fácil, ¿verdad? Ahora vamos con la moda. La moda como tal no tiene una fórmula específica. La moda la saco con la vista, o sea, observando los datos. Y la moda, como cuando uno está usando algo que está de moda, es porque todas las personas los están utilizando. Entonces, se dice que la moda es la frecuencia absoluta más alta, es la frecuencia que más repetición hay. Es decir, que la moda viene siendo la frecuencia absoluta o la FI más alta, o el dato que tiene la frecuencia, absoluta más alta. Entonces, si la moda es el dato que tiene la frecuencia absoluta más alta, ¿cuál de todos estos datos tiene la frecuencia absoluta más alta? Es decir, ¿cuál de todos 25. estos más veces? ¿Cuál? 25.
El 25, exacto. Entonces a la moda, para este caso, viene siendo 25. Miren que no tienen fórmula como tal, sino que la moda la voy a representar con MO. Y en este caso, el que tiene la frecuencia de repetición más alta es el dato 25. Y ese viene siendo la respuesta de la moda. La moda, que es el que tiene la frecuencia o el dato que tiene la frecuencia más alta. Entonces, al nosotros interpretar en la moda, lo que podemos hacer es decir que la tendencia de edad del grupo de personas encuestadas es de 25 años de edad. Y esa sería la interpretación. Es la frecuencia absoluta más alta. Entonces, ya aquí hemos aprendido a calcular las tres medidas de tendencia central: la media, mediana y moda. Ahora, esta plantilla y estas fotos que yo les he colocado aquí, yo se las voy a mandar al WhatsApp y también se las voy a colocar en el grupo, en el correo electrónico para que les quede. ¿Listo? Ay, cogí la que no era. Es esta. Bueno, entonces, preguntas, dudas, inquietudes. Cuando estén haciendo la guía de aprendizaje, que ya voy a la guía para explicarles bien cómo van a hacer con cada ejercicio. Vamos a rodar aquí para que quede en orden la cosa. Listo, ahí está. Señor, una pregunta. ¿Sí, mija? Si para calcular la mediana los valores son par, ¿cómo hacemos para sacarle el número que está en el medio? Muy bien, esa es una buena pregunta. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde hacemos eso. Cuando los datos son pares. Acá vamos a suponer que tenemos los siguientes datos. Tenemos los siguientes datos. Que representan el número de libros leídos por 10 personas. Número de libros leídos por 10 personas. Y que esas 10 personas, una leyó 2 libros, otra leyó 4, otra leyó, digamos, 3, otra leyó 1, otra no ha leído, otra leyó 1 también, otra leyó 3, otra leyó 2, otra leyó 2 y otra leyó 2. ¿Cuántos vamos? Son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. Entonces ahí tenemos el ejercicio del número de personas que leyeron un libro, ¿verdad? Cada persona me dio una respuesta de cuántos libros ha leído. ¿Cómo puedo yo sacar la mediana para datos pares? Entonces, al momento de yo sacar la mediana para datos o muestra par, lo que tengo que hacer es organizar los datos que acabo de recolectar. Yo los organizo de menor a mayor con repetición. Entonces, el 2, ¿cuántas veces se repite? Los voy a ir organizando. ¿Cuántas veces se repite el 2? Pero primero no va el 0. El menor, que viene siendo 0, 1. Los voy organizando de menor a mayor, así es.
Entonces, déjeme aquí, que quiero poner esto grande. Lo primero es organizar los datos. Entonces, organizo los datos. Listo. ¿Cómo los organizo? 0, que es el menor, el 1, que se repite 2 veces. 2 veces. Después sigue el 2, que se repite 4 veces. Después sigue el 3, que se repite 2 veces. Y después sigue el 4, que se repite una sola vez. Ahí tengo que tener mis 10 datos. Entonces yo lo que hago ahora es que los numero. Entonces este es el dato 1, el dato 2, el dato 3, el dato 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Allí ya yo sé que la muestra es 10. Como la muestra es 10, eso viene siendo un número par. Número par. ¿Verdad? Entonces lo que hago es que escojo los 2 datos del centro. Escojo los 2 datos del centro. Que serían 5 y 6. Y los sumo y divido entre 2. Los 2 datos del centro los sumo y los divido entre 2. En este caso, esos 2 datos del centro vienen siendo el dato, la posición 5 y la posición 6. Entonces, los datos del centro son estos 2 de acá. Y eso es lo que yo voy a hacer para sacar la mediana. Entonces, aquí lo que hago es que la mediana viene siendo igual a 2 más 2 dividido, signo división, entre 2. ¿Cuánto da eso? 2. Viene siendo igual a 2. Entonces, la mediana es igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? El número de libros o el dato mediano de libros leídos por las 10 personas encuestadas es de 2 libros. Y allí ya calculé la mediana, pero cuando la muestra es un número par. ¿Qué otra inquietud hay? Ahí les copio la foto y se las cuelgo ahorita en el WhatsApp. ¿Qué otra inquietud hay? Bueno, entonces ahora sí voy a la guía. Vayan pensando ahí en inquietudes, dudas, preguntas. Mientras cuadro aquí esto y voy a la guía para explicarles cómo realizar las evidencias que están activas. Recuerden que las evidencias están activas hasta el 22. Hasta el 22 estoy recibiendo evidencias. Si tienen algún inconveniente, escríbanme, llámenme, que yo con mucho gusto les ayudo y les soluciono. Ok. Listo. Entonces, vamos a la guía. Esta es la guía que estamos trabajando y se va a activar aquí la evidencia 4, que ya algunos la han hecho, la evidencia 3, recordemos que es esta,
y la evidencia 4. Entonces voy con la evidencia 3. ¿Qué tenemos que realizar aquí en esta evidencia 3? Usted en el primer punto, en el punto A, va a señalar enfrente de cada enunciado o de cada punto qué tipo de variable es. Si es una variable cuantitativa o si es una variable cualitativa. Usted aquí enfrente le responde, le escribe la respuesta. Si esta variable es una variable cuantitativa o si es una variable cualitativa. Luego, acá en esta partecita, lo que vamos a hacer es señalar, ya sea con un color, un lápiz de color o escribiendo, ya depende de la creatividad de ustedes, el título, que es el concepto, y aquí tienen la definición. Entonces aquí le dan los 7 conceptos básicos y acá les dan las definiciones de esos conceptos. Ustedes dicen variable discreta y aquí enfrente buscan cuál es el concepto que corresponde a eso de variable discreta y lo asocian. Entonces, si dicen variable discreta corresponde a D, ustedes escriben 1 relacionado con D, o 1 relacionado con B, o 1 relacionado con E, y así sucesivamente. Eso sería lo que tienen que realizar aquí en la evidencia número 2, en el punto 2 de la evidencia 3. Pasamos entonces aquí a esta partecita. En esa partecita que tenemos acá, que es la evidencia número 4, el punto número 1. Acá en la evidencia número 4 del punto número 1, ustedes lo que tienen que hacer es completar la tabla de frecuencia. Completan la tabla de frecuencia. Eso es lo que tienen que hacer ustedes allí. ¿Cómo así que completan la tabla de frecuencia? Entonces me voy acá, por ejemplo. Ustedes aquí, vamos a hacer una instantánea de esto. Arrastran esta tabla completa. Vamos a arrastrarla aquí completa para explicarles a ustedes. Y ustedes lo que hacen es que una vez tienen la tabla completa, la van a completar con los contenidos de la tabla. ¿Cómo así? Si ya yo aquí les estoy dando la FI, les estoy dando la XI, ¿qué le falta para terminar la tabla? Entonces usted aquí lo que hace es que termina la tabla con la FIA, ¿qué le falta? Termina la tabla con la FR, ¿qué le falta? Y con la FRA que le falta. Cuando ya usted termine y completa la tabla, entonces allí es que puede usted responder las preguntas que están acá. ¿Cuál es el valor de N? ¿Cuál es el tipo de variable? ¿Cuál es el porcentaje de cordillera? Que lo sacan con la frecuencia relativa. Acá les preguntan cuáles los lugares playa, río y campos tienen una participación en la muestra D con un porcentaje D. Entonces usted suma la frecuencia absoluta de playa, río y campo y coloca la respuesta. Y el porcentaje de playa, río y campo y coloca la respuesta. Eso es lo que tienen que hacer en el punto número 1 de la evidencia 4. En el punto número 2 de la evidencia el proceso es el mismo. Yo aquí les estoy dando XI, les estoy dando FI y usted completa la tabla. Saca 4 conclusiones como yo les acabé de enseñar y calcula en este caso la media, mediana y moda que también les acabé de enseñar. Y punto número 3 ya es un punto completo desde el inicio. Usted aquí les estoy dando los datos que tienen que trabajar. Cuando ya hagan la tabla con esos datos, responden las preguntas que están aquí. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud con el desarrollo de estas evidencias que se activan? Jovencitos.
Señor, uno tenía que responder las preguntas esas Sí, claro, después de la responder última las tabla. preguntas. Las preguntas que están en la última tabla, claro que sí. Señor, Sí, tienes que responderlas con base pero en, tenía, pero con tenía que base llegar en la tabla. ¿Tenías que qué? en la guía esa que se le envió ahora. Me la envías ahora, después que ya te expliqué la clase, me la envías. ¿Sí me escuchaste? Mayra, Aunque yo le envié tú la enviaste sin las respuestas. mi trabajo, pero yo no le envié esas preguntas como quieren que para la otra guía, para la otra clase, o sea, para esto, que usted iba a dejar. Bueno, entonces ahora lo haces completo y me lo envías completo. Tienes adelantado, solo es hacer la parte que te falta. En lo que está en la tabla. Exacto. Bueno, Señor, se va a joven, enviar, dime, se va a Yaniris, enviar toda la evidencia 4 completa. toda la evidencia 4 completa, toda la evidencia 4 completa. Con todo lo Ya de la vez pasada y ahora hay que hacer el punto 3. el punto 3 de la evidencia 4, Junto con las otras dos. junto con las otras dos. Señor, lo podemos hacer, el punto 3 lo podemos hacer solo y enviarlo por aparte. Sí, claro, lo puedes hacer solo y enviado por aparte. Me especificas, recuerden colocar su nombre, su número de y la evidencia o el título de la evidencia que me estás enviando. Pregunta. ¿Sí, Mayra? Bueno, Sí, porque... ok. Sí, señor. Sí, señor. Con base en lo que está en la tabla les envío las preguntas. Correcto. Ujú. Listo. Maure, ¿me ibas a preguntar algo más? Ok. no, señor, ya yo le envié la primera parte, solo me faltaban estas preguntas porque no las interpreté bien y pensé que no había que responderlas en esta guía. Entonces ahora le envío las preguntas, esas, Correcto. envío las Exactamente. Bueno, de todos modos, cuando estén haciendo las evidencias, recuerden, si tienen alguna dificultad, usted me escribe con el WhatsApp cuál es la dificultad que tiene, con el pantallazo, con la foto de lo que está haciendo y yo les aclaro la duda. Y esos datos hay que sacar de la media, mediana y moda. En la evidencia 3, déjame mirar, o sea, solo hace lo que la evidencia le pide. En la evidencia 4, el punto número 3 les pide calcular media, calcular mediana y calcular moda. O sea, todo lo que hicimos hoy. ¿Listo, Yaniris? Sí, señor. Ok. Bueno, jóvenes, en un momento que se haga la grabación, se las comparto por el grupo de WhatsApp, también se las comparto por el correo, al igual que todas las fotos y la evidencia y la hoja de trabajo del día de hoy, también para que se guíen al momento de realizar la evidencia y puedan escuchar la grabación si necesitan escuchar nuevamente alguna explicación. Y si tienen una duda muy puntual, también me escriben al WhatsApp o al correo y yo con mucho gusto les respondo. Dime, Mayra. Señor, y ya nada más vamos, y la guía 5.5 y eso. El punto número 5 es la última evaluación, se las coloco la otra semana. ¿Qué evaluación? Eso es
¿Cuándo? La otra semana, Mayra. O sea que ya prácticamente esta guía se termina ya con esas preguntas. Correcto. Ya estamos terminando. Nos falta Con terminar el las examen. 4 evidencias y hacer la última evaluación y culminamos nuestra competencia. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces el próximo jueves. El próximo jueves a la misma hora, a las 10 de la mañana, para completar y entregar los resultados de quienes me han enviado la evidencia, quienes están al día, quienes ganaron la competencia, qué les falta por enviarme. Dios mediante, todos van a poder salir adelante con esta competencia. Les recuerdo, si tienen alguna duda, alguna inquietud, escríbanme al WhatsApp con el pantallazo del ejercicio que están realizando, con la inquietud que tienen, y yo con mucho gusto le doy respuesta. Un feliz resto de mañana, cuídense mucho, muchas bendiciones. Chao María Mercedes, Ana, Navia, Mauren, Iván, Mayra. Chao. Chao, que vaya bien. Chao, señor, que pase bien. Cuídense. Que tenga un feliz día. Chao, señor, Dios le bendiga. Lo mismo para ustedes. María Mercedes, te vi, oíste. Aló, María Mercedes. Se me fue.